Durante 42 años, mi nombre fue Dr. Alonso Rivas, un biólogo de campo condecorado, luego una nota a pie de página en los anales académicos y, finalmente, el hazmerreír de la facultad, el hombre que lo sacrificó todo, su carrera, su reputación, su futuro, por una sombra en el bosque. Ahora, ya no soy el Dr. Rivas, no soy más que un viejo en una habitación silenciosa, con la voz quebrada por los años, hablándole a este micrófono porque el secreto que he guardado se ha vuelto una carga demasiado pesada para morir conmigo. Voy a contarles lo que vi. Voy a llevarlos al corazón de la Patagonia y les mostraré por qué su hogar se convirtió en una tumba. Les pido que escuchen, no para creerme, sino para que la verdad, por fin, respire fuera de mí. Es una confesión que me ha costado la vida entera poder hacer, y necesito que alguien, en algún lugar, la escuche hasta el final. Es lo único que me queda. Todo empezó en la Patagonia profunda, en esos bosques húmedos y enmarañados que se aferran a las faldas de la cordillera de los Andes, mucho más al sur de lo que los turistas se atreven a llegar. Es un lugar que todavía vibra con el eco de antiguas erupciones volcánicas. El suelo es negro, rico y frío. Mi credibilidad, esa que construí con tanto esmero, se cimentó en la rutina más aburrida que puedan imaginar. Cada mañana, a las 6 en punto, el registro meticuloso de la presión atmosférica y la humedad. Cada martes, la recolección semanal de los datos de las cámaras trampa, que nunca, durante años, mostraron más que ciervos curiosos, algún zorro gris o la silueta fantasmal de un puma en la noche. El aire allí tiene una textura específica, una humedad pesada que huele a corteza de coigüe mojada, a las hojas ocres de la lenga en descomposición y a la promesa helada del próximo invierno. Esa era mi vida, un ciclo de mediciones y decepciones. Mis colegas en la universidad, mientras tomaban su café aguado en Santiago, se reían de mis informes. Descartaban los moldes de yeso de huellas que yo enviaba, huellas que eran demasiado grandes, demasiado profundas, como engaños elaborados o, peor aún, como los delirios de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo. Alonso y sus fantasmas del sur, decían, dejé de enviar los moldes, dejé de intentar convencerlos. Mi trabajo se convirtió en un monólogo, un diario de campo que solo yo leería. Me atrincheré en mi pequeña cabaña, rodeado de mapas topográficos y el zumbido constante del generador. El aislamiento no me molestaba, al contrario, era una armadura. El silencio del bosque se convirtió en mi único confidente, y la soledad, en la herramienta más importante de mi investigación. Porque solo en el silencio absoluto se pueden empezar a oír las cosas que no hacen ruido. La verdad es que no estaba allí por la ciencia, no del todo. Estaba allí porque mi esposa, Elena, había creído. Ella fue la primera en ver las señales, en sentir esa presencia en nuestras caminatas años atrás. Hablaba de ello con una certeza tranquila que yo, en mi arrogancia científica, nunca pude compartir mientras ella vivía. Después de que el cáncer me la arrebatara, su fe fue lo único tangible que me quedó de ella. Así que mi investigación, mi obsesión, se convirtió en una conversación de 42 años con su fantasma. Cada huella que encontraba, cada rama extrañamente quebrada, era una pregunta que le lanzaba al viento, esperando que su eco me devolviera una respuesta. Mi herida más profunda no era el luto, sino una culpa silenciosa y corrosiva, la culpa de que mi obsesión nos hubiera aislado en sus últimos años, de que hubiera pasado más tiempo mirando el bosque que mirándola a ella. Quizás por eso me quedé. Quizás por eso, cuando el mundo me dio la espalda, yo se la di también y me adentré más en ese laberinto de árboles y sombras. Mi rutina se convirtió en mi penitencia. Cada dato anotado era una oración por ella. Cada kilómetro recorrido a pie era un acto de contrición. Me convencí de que si podía probar que ella tenía razón, si podía darle un nombre y una forma a la sombra que ella vio, de alguna manera podría reparar el tiempo que perdí. Era una lógica desesperada, la de un hombre ahogándose que se aferra a una raíz. La gente del pueblo más cercano, a 2 horas en mi vieja camioneta, me llamaban el ermitaño. Me veían una vez al mes, cuando bajaba a por provisiones. No hacían preguntas. En la Patagonia, la gente aprende a respetar la distancia que cada uno elige para lamerse sus propias heridas. Y la mía era del tamaño de un bosque entero. El cambio no llegó con un rugido, ni con una aparición dramática entre la niebla. El cambio llegó con un silencio. Un martes nublado de abril, con el otoño ya pintando de fuego las laderas, el bosque, simplemente,
Enmudeció. Estaba a unos 5 kilómetros de la cabaña, calibrando un sensor de humedad del suelo. Un momento, el aire estaba lleno de vida, el golpeteo rítmico de un pájaro carpintero, el parloteo agudo de las cachañas, el zumbido grave de los abejorros entre las flores de Amancay. Y al siguiente, nada. Un silencio absoluto, denso, como si una campana de vacío hubiera descendido sobre el valle. No era paz, era una contención de la respiración, un silencio antinatural que ponía la piel de gallina. El bosque entero estaba esperando algo, y yo estaba justo en el centro de esa espera. Solo se oía el latido de la sangre bombeando en mis oídos, y el susurro casi inaudible del viento en las copas más altas de los alerces, a 60 metros sobre mi cabeza. Me quedé inmóvil, con la mano todavía en el sensor. Cada instinto que había desarrollado en décadas de trabajo de campo gritaba que algo estaba mal. Los animales no callan así sin una razón. Un puma, quizás, pero incluso un puma no impone este tipo de silencio reverencial y total. Esto era diferente. Era un silencio organizado, consciente. Levanté la vista, escudriñando el denso dosel de hojas, esperando ver el vuelo de un ave rapaz, cualquier cosa que explicara esa quietud opresiva. Pero no había nada, solo ramas inmóviles contra un cielo gris y plomizo. La sensación de ser observado era tan intensa que casi podía sentir el peso de una mirada sobre mi nuca. Entonces, ocurrió. Un único y pesado golpe sordo. Sonido de una roca mediana golpeando tierra húmeda y hojas. Una roca del tamaño de un puño aterrizó violentamente a 1,5 metros a mi izquierda, hundiéndose en el suelo blando y salpicando lodo frío sobre mi bota. No cayó de un árbol, no rodó por una pendiente. La trayectoria fue casi horizontal. Fue lanzada, con una fuerza y una precisión aterradoras. No fue un ataque, fue una declaración, un punto y final al final de una frase que yo ni siquiera sabía que se estaba escribiendo. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. El silencio que siguió a ese golpe fue aún más profundo, más cargado de significado que el anterior. La advertencia había sido enviada, el mensaje había sido entregado, y yo era el único destinatario. Mi primera reacción, la que dictaba la lógica y el instinto de supervivencia, era correr, soltar todo, dar media vuelta y no parar hasta llegar a la seguridad de la cabaña, atrancar la puerta y esperar al amanecer. Pero algo me detuvo. Quizás fue la voz de Elena en mi memoria, su tranquila certeza. Quizás fueron los 40 años de búsqueda, culminando en este momento de contacto inequívoco. Correr ahora sería traicionarlo todo. Sería admitir la derrota, admitir que mis colegas tenían razón, que solo era un viejo loco persiguiendo fantasmas. Así que me quedé, de pie, temblando. En medio de aquella quietud opresiva, bajé lentamente mis manos para mostrar que estaban vacías. Levanté la cabeza hacia la espesura de donde vino la roca y susurré al aire. No vengo a hacerte daño. Esa fue mi elección. No correr, no gritar, no sacar la pistola de bengalas que siempre llevaba en la mochila. Elegí la vulnerabilidad. Elegí creer que no era un acto de agresión, sino de comunicación. En ese instante, decidí que este secreto moriría conmigo o lo entendería, pero nunca lo expondría. No habría un informe, no habría una llamada por radio. Este momento era mío, o, mejor dicho, nuestro. El bosque tiene reglas, y yo me di cuenta de que llevaba décadas caminando por sus pasillos sin haberlas leído. Ese día, tirado en el barro a mis pies, estaba el primer artículo de su Constitución, el primer gesto de un diálogo imposible, el inicio de un pacto que me costaría el resto de mi vida y mi cordura, pero que me acercaría a una verdad más grande y terrible de lo que jamás imaginé. Aquella roca fue la primera palabra de nuestra larga conversación, el inicio del ritual que definiría mi existencia. Decidí no contarle a nadie, proteger ese momento del cinismo del mundo, y esa decisión lo cambió todo. Si quieren saber cómo respondí, qué reglas tuve que aprender para sobrevivir a ese diálogo silencioso, les pido que se queden conmigo. Esta historia es todo lo que tengo. Si les parece que vale la pena escucharla, dejen un like en esta grabación, suscríbanse para no perder el resto de mi confesión y compártanla con alguien que, como Elena, sepa que hay más cosas en el bosque de las que nuestra ciencia se atreve a admitir. Necesito que se queden hasta el final, porque la parte más importante es entender por qué empezó todo. El camino de vuelta a la cabaña fue el más largo de mi vida. Cada crujido de una rama bajo mis botas era una sentencia. Cada sombra que se movía con el viento era una figura al acecho.
Pero el miedo, un miedo primario y helado, estaba mezclado con algo más, una especie de euforia vertiginosa. 42 años de búsqueda, y la respuesta había llegado en forma de una piedra lanzada. No era un animal. Un animal ataca, huye o se muestra. Esto fue diferente. Fue un acto de inteligencia, de territorialidad, de comunicación. Mientras caminaba, la idea comenzó a formarse en mi mente, no como un plan científico, sino como un impulso, una necesidad. No podía responder con ciencia. La ciencia busca analizar, diseccionar, poseer. Yo tenía que responder con un gesto de paz, con un ofrecimiento. Tenía que demostrar que entendí el mensaje. La pregunta no era si volvería, sino cómo lo haría. Esa noche no dormí. Solo escuché el latido del bosque, tratando de aprender su nuevo y terrible lenguaje. En la penumbra de la cabaña, antes del amanecer, mis ojos se posaron en la vieja sartén de hierro fundido que colgaba de un gancho junto a la estufa. Había sido de Elena. Pesaba una enormidad, no solo por el hierro, sino por los recuerdos. En ella había cocinado nuestros desayunos durante 30 años. Su superficie negra y curada guardaba el fantasma de 1000 mañanas compartidas, del olor a pan frito y del sonido de su risa. Después de su muerte, nunca pude usarla. Se convirtió en una reliquia, un ancla a un pasado que dolía demasiado. Pero en ese momento, supe que era la única ofrenda posible. No era un objeto de mi laboratorio, frío e impersonal. Era una parte de mi historia, de mi humanidad, de mi dolor. Tomarla del gancho fue como aceptar un nuevo propósito. Su peso en mis manos se sentía correcto, solemne. Iba a llevarle un pedazo de mi hogar, un pedazo de mi corazón, a la puerta de su mundo. Era un gesto que ella, Elena, habría entendido perfectamente. Como ofrenda, elegí las manzanas. Tenía una caja entera de manzanas rojas y brillantes que compraba en el pueblo. Eran un lujo, un pedazo de dulzura en medio de mi austera despensa. La elección fue instintiva. No era carne, no era cebo, no era algo que sugiriera una trampa o una domesticación. Una manzana es un regalo simple, honesto. Es algo que se ofrece, no que se impone. La idea de dejar un trozo de carne cruda me repugnaba. Habría sido un insulto, una forma de tratarlo como a una bestia salvaje que responde al instinto del hambre. Yo no quería alimentarlo, quería hablar con él, quería decirle, soy como tú. Yo también siento, yo también entiendo el valor de un regalo. Así que llené la sartén de Elena con 6 de las manzanas más perfectas, su piel roja contrastando con el hierro negro y profundo. Era una imagen extraña y hermosa, un bodegón de esperanza en medio de mi cocina desordenada. Era mi primera frase en nuestro nuevo idioma. Al amanecer del martes siguiente, una semana exacta después del incidente de la roca, volví al mismo lugar. El aire era frío y la niebla se aferraba al suelo del bosque como un sudario. Caminé con una lentitud deliberada, sin hacer movimientos bruscos, hablando en voz baja, no con palabras, sino con mi postura, con mi calma. Dejé la pistola de bengalas en la cabaña. Iba desarmado, vulnerable. Llegué al claro donde cayó la roca y busqué un lugar adecuado. Lo encontré en la base de un enorme alerce, uno de los gigantes del bosque, marcado por la cicatriz plateada de un rayo antiguo. Un lugar que no podía pasarse por alto. Con sumo cuidado, como si estuviera en un altar, deposité la sartén con las manzanas sobre un lecho de musgo. Me sentía completamente expuesto, como si cientos de ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Me levanté, di media vuelta lentamente y me marché sin mirar atrás. La parte más difícil acababa de empezar, la espera. Ese día fue una tortura de incertidumbre. Me encerré en la cabaña, intentando trabajar en mis notas, pero mi mente estaba a 5 kilómetros de distancia, en la base de aquel alerce. Cada sonido del exterior me hacía saltar. El viento parecía susurrar burlas. El crujido de la madera de la cabaña sonaba como pasos sigilosos. ¿Era una locura? ¿Estaba dejando una ofrenda a una alucinación? ¿A una extraña coincidencia de la física y la geología? La parte científica de mi cerebro luchaba contra el impulso instintivo que me había llevado a hacerlo. Mis colegas se habrían reído hasta las lágrimas. El viejo Rivas, dejando manzanas para los duendes del bosque. Pero debajo de toda esa duda, había una corriente subterránea de certeza. La roca no fue una alucinación. El silencio no fue una coincidencia. Algo estaba allí fuera, y yo había iniciado un diálogo. Ahora solo podía esperar a ver si mi interlocutor
Decidía responder o ignorarme para siempre. El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja violento. Era la hora. El regreso al atardecer fue aún más tenso que la ida. La luz moribunda creaba sombras largas y engañosas. El bosque parecía más oscuro, más denso. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada. ¿Qué encontraría? Si las manzanas seguían allí, mi experimento habría fracasado. Sería la prueba definitiva de mi propia locura. Si la sartén había desaparecido o estaba rota, sería una señal de hostilidad, un rechazo violento. Me acerqué al alerce con el sigilo de un ladrón. Conteniendo la respiración, los últimos 20 metros los recorrí casi a gatas, asomando la cabeza por encima de un helecho gigante. Y entonces la vi. La sartén estaba allí, en el mismo lugar. Pausa. Por un segundo, mi corazón se hundió. Pero entonces enfoqué la vista. Estaba vacía, completamente vacía. Ni un corazón de manzana, ni una semilla. Limpia, como si la hubieran lamido hasta dejarla impoluta. Mi aliento salió en una nube de vaho tembloroso. No estaba loco, y no estaba solo. Las manzanas habían sido aceptadas, pero la verdadera conmoción vino cuando me acerqué más. Dentro de la sartén vacía, perfectamente colocada en el centro, había una pequeña trenza. Estaba hecha con 3 hebras de corteza de coihue, tejidas con una destreza y una delicadeza que mis torpes dedos jamás podrían imitar. Era un objeto, un artefacto. No era algo que el viento o un animal pudieran haber hecho. Era una respuesta, un gracias. O quizás un te he visto. O quizás algo mucho más complejo que yo no podía ni empezar a descifrar. Sostuve la pequeña trenza en la palma de mi mano. Era suave, flexible, y olía a tierra húmeda y a resina. Ese fue el momento en que el pacto se selló. No con palabras, no con firmas, sino con una sartén vacía y una trenza de corteza. Yo te doy algo de mi mundo, tú me das algo del tuyo. El intercambio. Ese fue el nacimiento del ritual que gobernaría el resto de mis días. Así comenzó nuestra rutina. Cada martes al amanecer, sin falta, lloviera o nevara, yo llevaba la sartén con 6 manzanas rojas al pie del alerce. Y cada martes al atardecer, regresaba para encontrar la sartén vacía y un nuevo regalo en su interior. A veces era otra trenza, más elaborada que la anterior. Otras veces, una pluma extraña de un ave que no podía identificar. Una vez, encontré una colección de piedras de río, todas perfectamente redondas y de un color blanco lechoso, apiladas en una pequeña pirámide. Mi vida, antes anclada a la recolección de datos sin sentido, ahora tenía un centro, un propósito sagrado. El martes se convirtió en el día más importante de la semana. Mi cuaderno de campo empezó a llenarse de dibujos de los objetos, de notas sobre el clima, sobre mi propio estado de ánimo. La ciencia se había transformado en una especie de teología personal. Las reglas de nuestro pacto no se decían, pero se hicieron claras como el agua de un glaciar. La primera regla la aprendí por las malas. Una mañana, unas 3 semanas después de empezar el ritual, la ansiedad me venció. Dejé la sartén y, en lugar de volver a la cabaña, me escondí entre unos matorrales a unos 100 metros de distancia, con mis binoculares. Quería ver, necesitaba ver. Fue un error arrogante, una traición a la confianza que estábamos construyendo. Esperé 1 hora, inmóvil, hasta que un sonido me heló la sangre. Sonido de un único y pesado golpe seco en un tronco de árbol. No fue un hacha, fue algo más denso, más potente. El sonido resonó por todo el valle y luego, de nuevo, el silencio absoluto. Fue el mismo golpe de la roca, pero esta vez en un árbol. El mensaje era inequívoco. Te veo. Vete ahora. Sentí una vergüenza profunda. Recogí mis cosas y me marché, sin mirar atrás. Esa tarde no volví. Al día siguiente, con el corazón en un puño, me acerqué al alerce. La sartén seguía allí, con las manzanas intactas, pudriéndose bajo el sol. Había roto el pacto. Esa fue la primera regla. Nunca te acerques entre el amanecer y el atardecer. Es nuestro tiempo, no el tuyo. La segunda regla era una extensión de la primera. Nunca traigas un arma. Desde el día del golpe en el árbol, tomé la decisión consciente de dejar absolutamente todo lo que pudiera interpretarse como una amenaza en la cabaña. No solo la pistola de bengalas, sino también el gran cuchillo de monte que siempre llevaba en el cinturón. Mi única herramienta era un pequeño cuchillo para cortar alguna rama del camino, y lo llevaba guardado en la mochila.
Mi vulnerabilidad era mi única defensa, mi única muestra de respeto. Le estaba diciendo, sin palabras, que confiaba en él, que no era un cazador, ni un explorador buscando un trofeo. Era un peregrino. Este acto de desarme deliberado pareció funcionar. Al martes siguiente, después de la semana de silencio punitivo, dejé mis manzanas con una sensación de profunda contrición. Al atardecer, la sartén estaba vacía. Dentro, había una sola rama de canelo, el árbol sagrado de los mapuches, cuyas hojas se usan en ceremonias de paz. El mensaje era claro: has aprendido, estás perdonado. Las señales que me dejaba comenzaron a cambiar, a volverse más complejas, más protectoras. Dejaron de ser simples objetos para convertirse en advertencias. Un día, siguiendo mi ruta habitual hacia un barranco donde medía la erosión del suelo, encontré el camino bloqueado. Una rama enorme, demasiado pesada para que un hombre la moviera, había sido colocada transversalmente en el sendero. No había caído. Sus extremos estaban apoyados limpiamente a cada lado. Mi primer impulso fue la frustración, pero algo me detuvo. Miré más allá de la rama y vi que el suelo, a unos pocos metros, parecía inestable, oscuro y húmedo. Las lluvias recientes habían socavado el borde del sendero, creando una trampa mortal sobre una caída de 30 metros. La rama no estaba bloqueando mi camino, estaba salvando mi vida. Él no solo observaba mis ofrendas, observaba mis movimientos, mis rutinas, y se preocupaba por mi seguridad. El pacto había evolucionado. Ya no era un intercambio, era una tutela. La prueba irrefutable de su inteligencia, de su capacidad de razonamiento abstracto, llegó un martes de primavera. El bosque estaba lleno de nuevas flores, un tapiz de colores vibrantes. Dejé la sartén como siempre y volví al atardecer. Desde lejos, noté que algo era diferente. La sartén no estaba en la base del alerce, estaba a unos 3 metros a la derecha, sobre un parche de hierba anodina. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? ¿Un juego? ¿Un nuevo mensaje que no entendía? Me acerqué con cautela y vi que las manzanas habían desaparecido, como siempre. Pero al mirar el lugar original donde siempre dejaba la sartén, sentí un escalofrío. Justo allí, brotando del musgo, había una pequeña mata de acónito, una de las plantas más venenosas de la Patagonia, cuyas flores azules parecían inofensivas. Estaba a punto de arrodillarme sobre ella, como hacía cada semana. Él no había movido la sartén. Él había movido la sartén para que yo no me envenenara. No era instinto, era previsión, era cuidado. Ese día, después de recuperar la sartén, la conmoción me obligó a examinar el suelo con una atención que nunca antes había tenido. Buscaba respuestas, cualquier cosa, y la encontré. Junto a la enorme huella que ya había visto y moldeado en yeso docenas de veces, esa huella que mis colegas descartaban, había otra. Era idéntica en forma, con los mismos 5 dedos anchos y el arco casi plano, pero era diminuta, no más grande que la huella de un niño humano de 5 o 6 años. Pausa. Me arrodillé, y el mundo pareció detenerse. No era uno, eran, al menos, 2, una familia. De repente, todo cobró un nuevo sentido. La protección, la timidez, las advertencias. No era la cautela de una criatura solitaria, sino la ferocidad protectora de un padre o una madre. Sentí que se me revelaba un secreto tan profundo y frágil que me quemaba. Saqué mi cuaderno de campo, mi lápiz temblaba, dibujé la huella grande, y luego, deliberadamente, cerré el cuaderno. Este nuevo secreto era demasiado sagrado. Omitirlo de mi registro fue el acto de protección más grande que podía ofrecer. El ritual ya no era un experimento científico, ni una penitencia por mi culpa. Se había convertido en el eje de una relación silenciosa y profunda, la más significativa de mi vida desde la muerte de Elena. La sartén de hierro ya no era un objeto de luto, sino un puente entre dos mundos, un canal de comunicación que desafiaba toda lógica. Las manzanas no eran comida, eran mi forma de decir: sigo aquí, te respeto. Las trenzas de corteza, las piedras, las plumas, no eran curiosidades, eran su respuesta, su yo también. Me había convertido en el guardián de su existencia, y él, o ellos, en los guardianes de la mía. Mi obsesión se había transformado. Ya no buscaba una prueba para el mundo, buscaba entender el siguiente mensaje, la siguiente señal, la siguiente pieza de este rompecabezas sagrado. Me había vuelto adicto a nuestros martes.
a ese breve momento al atardecer en que el velo entre nuestros mundos se levantaba lo justo para intercambiar un susurro. Y no tenía ni idea de que esa frágil paz estaba a punto de ser destrozada por el ruido del mundo exterior. El vínculo se profundizó de maneras que la ciencia jamás podría catalogar. Se volvió algo casi doméstico, dolorosamente íntimo. Llegó un invierno especialmente crudo, de esos que la Patagonia te arroja a la cara para recordarte quién manda. Una gripe terrible me postró en la cama de la cabaña durante casi 3 semanas. Fiebre, tos, una debilidad que me impedía incluso mantener el fuego encendido. Falté a 2 martes, 2 ofrendas de manzanas que nunca llegaron. Mi mayor temor no era la enfermedad, sino el silencio que mi ausencia provocaría. Temía que lo interpretaran como un abandono, como el final de nuestro pacto. La fiebre me traía pesadillas en las que encontraba la sartén rota en 1000 pedazos, un rechazo definitivo a mi frágil conexión. Estaba más asustado de perderlos a ellos que de perder mi propia vida en la soledad de esa cabaña helada. El silencio del bosque, mi antiguo confidente, se sentía ahora como una acusación. Cuando finalmente logré ponerme en pie, débil y tembloroso, me abrigué como pude y emprendí el camino hacia el Alerce. La caminata fue una agonía. Cada paso era un esfuerzo monumental. Llegué esperando encontrar el lugar vacío, el pacto roto, pero la sartén estaba allí. Y no estaba vacía. Dentro, en lugar de mis manzanas podridas, había un pequeño y ordenado montón de hierbas secas. Reconocí inmediatamente la milenrama, con sus flores blancas y apretadas, y las flores de saúco. Eran las mismas hierbas que Elena usaba para preparar infusiones contra la fiebre. Me arrodillé en la nieve, ignorando el frío que me calaba los huesos, y las lágrimas se congelaron en mis mejillas. No era un intercambio, no era una transacción. Fue un acto de cuidado, de preocupación. Ellos habían notado mi ausencia, habían entendido mi debilidad y me habían traído la medicina del bosque. En ese momento, dejé de ser un observador. Me convertí, de alguna manera, en parte de su familia. La comunicación también evolucionó, dejó de ser puramente material. Una tarde, mientras reparaba una sección del techo de la cabaña, escuché un sonido que me detuvo en seco. Sonido de 3 golpes secos y rítmicos en madera. Con eco. 3 golpes secos, espaciados uniformemente. No era un pájaro carpintero. El ritmo era deliberado. Una llamada. Venía de la cresta norte. Por un impulso que no puedo explicar, agarré el mango de mi hacha y golpeé 3 veces el costado de un tronco grueso junto a la cabaña, replicando el patrón exacto. Esperé, con el corazón en la garganta. Un minuto de silencio tenso. Y entonces, la respuesta. Sonido de los mismos 3 golpes, pero desde una dirección diferente, más al este. El mismo ritmo, pero desde otra posición. Era una conversación, una triangulación. Estaban hablando entre ellos, y yo, por un breve y milagroso instante, fui incluido en su diálogo. El bosque dejó de ser un lugar, se convirtió en una red de conciencias, pero el mundo exterior, ese mundo que yo había abandonado, se está haciendo cada vez más pequeño y ruidoso. La amenaza no llegó con sigilo, sino con un estruendo lejano y persistente. Una empresa maderera había ganado la licitación de una parcela de bosque justo al otro lado de la cresta, peligrosamente cerca de nuestro territorio sagrado. El primer día que escuché el sonido, sentí una náusea física. Sonido distante y agudo de una motosierra. Era un grito metálico y constante que desgarraba el tapiz de silencio que tanto nos había costado tejer. Cada mañana, el ruido comenzaba con el sol. Un recordatorio brutal de que mi santuario tenía fronteras, y que esas fronteras estaban siendo asediadas. El sonido viajaba por el valle, profanando el aire, llenándolo de una vibración nerviosa y ajena. Era el sonido de un mundo que no pide permiso, un mundo que solo sabe tomar. Mi rutina cambió. Además de mi peregrinaje de los martes, comencé a hacer patrullas diarias por el perímetro de la zona que consideraba suya. Me sentía como un guardián de una frontera invisible. Buscaba señales de su angustia, y las encontraba. Cerca de la zona de tala, encontraba árboles jóvenes con la corteza arrancada a tiras, no por hambre, sino por frustración. Enormes ramas, demasiado grandes para ser arrancadas por el viento, aparecían quebradas en el suelo. Eran manifestaciones de su estrés, de su impotencia ante un enemigo que no podían entender, un enemigo hecho de ruido y acero. Yo compartía esa impotencia. ¿Qué podía hacer un viejo contra una corporación con permisos gubernamentales?
Mi única arma era el silencio, y ese silencio estaba siendo pulverizado día tras día. Me preocupaba que el estrés los hiciera cometer un error, mostrarse, o simplemente marcharse para siempre. El verdadero peligro, sin embargo, no vino de los madereros, sino de la ignorancia. Llegó un fin de semana soleado de verano, en la forma de dos turistas montados en ruidosas y apestosas cuatrimotos. Sonido de dos motores de ATV acercándose, rompiendo la paz. Ignoraron por completo los senderos marcados, abriéndose paso a través de la maleza con una indiferencia destructiva. Los escuché desde mi cabaña y salí corriendo, con un mal presentimiento en el estómago. Los vi a lo lejos, dos puntos de colores brillantes abriéndose paso por la ladera, dejando una cicatriz de tierra removida a su paso. Y entonces, el horror me paralizó. Su trayectoria era errática, pero su dirección general era inequívoca. Se dirigían directamente hacia el claro del Alerce, hacia el corazón de nuestro mundo, hacia el altar. No podía permitirlo. La adrenalina borró mis 70 y tantos años. Corrí como no lo había hecho en décadas, no por el sendero, sino a través de la espesura, saltando troncos caídos, con las ramas arañándome la cara y los brazos. El ruido de sus motores era un taladro en mi cerebro, cada vez más cerca. Tenía que adelantarlos. Tenía que proteger el lugar, no por mí, sino por ellos. Sabía que si esos turistas llegaban al Alerce y veían la sartén, o peor, si provocaban un encuentro, todo se acabaría. La noticia saldría, los curiosos llegarían en masa, luego los cazadores, luego los científicos con sus redes y sus jaulas. La paz se rompería para siempre. La imagen de la pequeña huella junto a la grande apareció en mi mente. No iba a dejar que nadie destruyera ese hogar. Mi hogar. Mi plan fue desesperado, nacido del pánico. Había una pequeña cornisa rocosa justo encima del camino improvisado que estaban siguiendo. Si podía llegar allí a tiempo, corrí, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar. Llegué a la cornisa justo cuando ellos pasaban por debajo, riendo y acelerando. No había tiempo para pensar. Agarré una roca suelta y la usé como palanca para empujar otras piedras más grandes al borde. No buscaba herirlos, solo asustarlos. Bloquearles el paso de una forma que pareciera natural y aterradora. Con un último esfuerzo, empujé con todo mi cuerpo. Sonido de rocas cayendo, un pequeño desprendimiento de tierra y piedras. La pequeña avalancha de rocas y tierra cayó justo delante de ellos, bloqueando su camino con un estruendo violento. Se detuvieron en seco, sus risas convertidas en gritos de sorpresa. Desde mi escondite en la cornisa, con la voz rota por el esfuerzo, grité con todas mis fuerzas. Inventé una mentira sobre una crecida repentina del arroyo cercano, una cabeza de agua que bajaba de la montaña. ¡Salgan de aquí! Es una crecida. El terreno es inestable. El pánico en mi voz era real, aunque la causa fuera falsa. Mi apariencia, la de un viejo salvaje y desaliñado saliendo de la nada, cubierto de tierra y arañazos, debió de ser la gota que colmó el vaso. No hicieron preguntas. Dieron media vuelta a sus máquinas con torpeza y se largaron a toda velocidad, el sonido de sus motores desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedó, una vez más, el silencio. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de la reacción. Había funcionado, los había ahuyentado, pero el silencio que regresó no era el mismo, estaba contaminado por el eco de mi propia violencia. Bajé lentamente de la cornisa y fui al claro del Alerce. La sartén estaba allí, pero las manzanas de esa mañana seguían intactas. Mi estruendo, mi pánico, mi grito, los habían asustado a ellos también. Había profanado el lugar sagrado para protegerlo. Había roto las reglas de la manera más estrepitosa posible. El bosque tiene reglas, me repetí a mí mismo, y yo me había convertido en el monstruo ruidoso, en el intruso violento. Sentí una oleada de vergüenza tan profunda que me dobló por la mitad. Me senté en el suelo húmedo, con la cabeza entre las manos, y lloré. Lloré por mi fracaso, por la fragilidad de nuestro pacto y por el miedo a haberlos perdido para siempre. El precio real de mi acción no tardó en llegar. Fue sutil, una pequeña onda en el estanque que anunciaba el tsunami que se avecinaba. 2 semanas después, en mi viaje mensual al pueblo para comprar provisiones, un guardaparques se me acercó junto a mi vieja camioneta. Era un hombre joven, de mirada seria, que no recordaba haber visto antes. Se presentó amablemente, preguntó por mi permiso de investigación, que estaba, por supuesto, en regla. Luego,
de la forma más casual posible, mencionó que habían recibido un informe curioso. Un par de turistas asustados habían hablado de un hombre inestable en el bosque, un ermitaño que gritaba sobre inundaciones y provocaba desprendimientos de rocas deliberadamente. Dijo que probablemente era una exageración, pero que tenían que registrarlo. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con el viento de la montaña. Asentí, fingí demencia senil, balbuceé algo sobre la juventud imprudente y los peligros reales del bosque. El guardaparques sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Tomó nota en una pequeña libreta. «Doctor Alonso Rivas», dijo, leyendo mi nombre en el permiso. «Cuídese mucho ahí arriba, doctor. El bosque puede ser un lugar solitario». No fue una amenaza, pero se sintió como una. Ya no era un fantasma, ya no era el ermitaño invisible. Tenía un nombre en un informe, estaba en el radar. El mundo exterior, al que tanto había temido, ahora tenía mi dirección. Y yo, en mi desesperado intento por proteger el secreto, me había convertido en la pista principal que conducía directamente hacia él. A partir de ese día, la paranoia se convirtió en mi sombra. Cada crujido de una rama era un guardaparques acercándose. Cada avión que pasaba a lo lejos era un vuelo de reconocimiento. La sensación de ser observado, que antes era una conexión casi sagrada con la criatura, ahora se había duplicado, se había vuelto siniestra. ¿Quién me observaba ahora? ¿Mi silencioso protector o los ojos curiosos de la ley? El casi desastre con los turistas me había costado mi invisibilidad. Era un precio altísimo. El silencio del bosque ya no era un refugio, sino un escenario donde yo era el actor principal, y no sabía si la audiencia estaba en los árboles o en una oficina del Parque Nacional. Empecé a mirar por encima del hombro constantemente, sabiendo que el siguiente error, el más mínimo desliz, no solo me costaría mi permiso de investigación, sino que podría desencadenar la mismísima cacería que había jurado evitar. La intimidad de nuestro pacto ahora estaba amenazada, no por un sonido, sino por un expediente, por un nombre en un papel. La trenza de corteza que llevaba siempre en el bolsillo de mi camisa se sentía ahora como una prueba incriminatoria. Cada martes, al llevar las manzanas, sentía que estaba cometiendo un acto no de fe, sino de rebelión. Estaba desafiando al mundo ordenado de los informes y los permisos. Mi relación con la criatura, forjada en el silencio y el respeto mutuo, ahora tenía el potencial de convertirse